I avui entrevistam a una periodista, Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Illes Baleares. Buenas noches, señora Durán. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un placer. Señora Durán, usted, aparte de ser presidenta de la asociación, es docente en la Escuela de Periodismo Alberta Jiménez. ¿Perdón? Alberta Jiménez. Exactamente, me había quedado embarrancado aquí. ¿En qué consiste? ¿Qué enseñan allí? Bueno, enseñamos el ejercicio responsable de la profesión periodística, bueno, no solo el periodismo, también se imparte en los estudios de comunicación audiovisual y desde hace menos tiempo publicidad y relaciones públicas. También hay estudios de educación, pero bueno, nos compete ahora mismo el área de comunicación. Entonces nosotros enseñamos a manejar algo tan importante como es la información, consideramos que es algo muy valioso, que tiene una trascendencia importantísima en las sociedades democráticas, que es un derecho fundamental y que hay que saber cómo gestionar esa información, ¿no? Además, cada vez surgen más formatos, nuevos canales, etcétera. Entonces, un poco adaptar el perfil del periodista a las necesidades actuales. Una persona normal y corriente, como cualquiera de nosotros, va por la calle, ve algo, ve a alguien, lanza un tuit. ¿Es esto periodismo? No, no es periodismo. Esto se denomina periodismo ciudadano. Hay algunos artículos, hay uno que además yo suelo, de Juan Varela, que suelo manejar bastante en clase, y hace una diferencia entre el periodismo 1.0, 2.0, 3.0, y el 3.0 sería ya el periodismo ciudadano, es decir, donde el ciudadano puede ayudar a construir también el mensaje, ¿no? Yo creo que no llega a ser periodismo entendido como desde el punto de vista profesional, entendemos, porque esas personas contribuyen a difundir un mensaje, pero no tienen las herramientas o el conocimiento para hacerlo de forma adecuada, de forma ética, de forma responsable, sabiendo a qué fuentes acceder, cómo contrastar, etcétera, ¿no? Entonces creo que es periodismo ciudadano, que está bien integrarlo de alguna manera. De hecho, a partir de los atentados de Torres Gemelas, lamentablemente vinculados a atentados, ¿no? En España también a partir del 11M, y en Londres con los atentados también que hubo, en Londres y en Estados Unidos integraron el periodismo ciudadano en los propios medios de comunicación y nosotros no lo hicimos, ¿no? En ese sentido, considero que es muy positivo el contar con una fuente más, pero siempre se tiene que contrastar la veracidad, ¿no?, de esos datos. Y entonces un ciudadano que no sabe quién emite ese mensaje, ¿cómo puede valorar si es creíble porque viene de un periodista o no es creíble porque no sabemos de quién viene? ¿Cómo lo podemos saber? Yo creo que la garantía es la fuente, o sea, dónde se integra ese mensaje. Y los medios de comunicación tradicionales, entendidos como los conocemos, ¿no?, la prensa, la radio, televisión, con una solidez detrás, creo que es donde podemos estar tranquilos. No quiero decir que haya medios que no falseen determinadas informaciones, pero quiero pensar que eso pasa muy poco, ¿no? Entonces, saber elegir las fuentes creo que ahora mismo es la clave, ¿no? Tampoco quiero decir que no haya ciudadanos o blogueros o gente en condiciones de poder dar mensajes, pero claro, la duda ahí la vamos a tener, ¿no?, si hay veracidad en el mensaje o no la hay. Señora Durán, el periodismo siempre ha tenido muy buena fama, pero según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, los dos oficios peor valorados por los ciudadanos son el de juez y el de periodista. ¡Qué horror! Pues entonces creo que desde la profesión tenemos la obligación de demostrar que el periodismo es clave, ¿no?, sobre todo en una democracia. La propia FAPE lanzó una campaña muy interesante con este título: sin periodismo no hay democracia, ¿no? Solo tenemos que ver otros países en los que pues hay dictaduras o no hay libertad entendida pues como debería ser una democracia, con el poder del pueblo, y creo que es una obligación nuestra, por tanto, revalorizarla, ¿no?, el darle el prestigio que merece. Seguimos con estudios sociológicos, si usted me lo permite. Sí, claro. Según la ONU, los dos peores oficios del mundo son el de leñador y el de periodista. Vaya, ¿y el de leñador por qué? ¿El de leñador? Pues yo en este sentido voy a parafrasear a García Márquez, que decía que era la profesión más bonita del mundo, ¿no? Yo también lo creo así, si no, no me habría dedicado a esto. Tercero, estudio sociológico.
Las carreras universitarias que producen más parados son arquitectura, bellas artes y periodismo. Yo tengo datos del número de parados en 2013 o 2014 a partir de un informe muy bueno que hace la Asociación de la Prensa de Madrid todos los años, y estábamos hablando en esos años de unas 10.000 personas, unos 10.000 profesionales. No tengo la cifra del número de los que están trabajando, que sin duda son muchos más, ¿no?, como para saber el porcentaje, en qué tasa estamos respecto a otras profesiones. Pero lo que creo que hemos pasado una crisis muy importante, que los medios de comunicación a raíz de la crisis económica han sufrido una crisis muy importante y que eso ha perjudicado mucho al profesional, pero creo también que estamos en condiciones, bueno, la otra parte de la crisis viene motivada por la revolución tecnológica, pero al mismo tiempo esa revolución tecnológica va a exigir nuevos perfiles. Entonces, nuevas necesidades que antes no existían, no teníamos las redes sociales, no teníamos la tecnología y ahora sí. Entonces, ahora necesitamos profesionales que sepan adaptarse a esto, ¿no? Otra cosa que antes no había y que ahora está integrada en los planes de estudio es, por ejemplo, la comunicación corporativa. Antes no se le daba ninguna importancia. En España hemos sido muy tardíos en los gabinetes de comunicación. Hasta los años 80, pero especialmente 90, no había gabinetes de comunicación. Ahora prácticamente todas las empresas con cierta reputación tienen gestores de la comunicación. Entonces ahí hay nuevas necesidades que pienso que bueno, nos van a ayudar en la profesión y van a necesitar a ese profesional. Señora Ángeles Durán, usted es presidenta, como hemos dicho antes, de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares y es docente. La pregunta va directamente a lo que usted representa. ¿Somos creíbles los periodistas? ¿La ciudadanía se puede fiar de nosotros? Yo creo que la ciudadanía sigue utilizando los medios de comunicación como fuente principal. Ahora mismo el seguimiento del juicio del caso Nos, la gente tiene una expectación y sigue los medios de comunicación para saber lo que está pasando. Si no hubiera medios de comunicación, por muy público que fuera un juicio, pues por ejemplo en este caso ni tendrían acceso, o sea, han tenido que quedar muchos periodistas fuera. Entonces son la herramienta fundamental, son los mediadores para acabar accediendo a mucha información. Y por otra parte, sin olvidar esa función idealista que han tenido siempre de contrapoder, de denunciar los excesos y bueno, los abusos que pueda tener los diferentes poderes, ¿no?, el político, económico, etcétera. Entonces ahí creo que tenemos un papel muy importante y que tenemos que trabajar por esa credibilidad, desde luego. En las Islas Baleares somos plurales en el mundo de la comunicación. Hay distintos medios de comunicación que cada uno representa lo que representa su propio camino informativo, pero todos ellos con pluralidad y con veracidad. Yo creo que los medios nuestros son bastante buenos, bastante dignos, sanos. Y lo que pasa es que sí que ha habido una tendencia, no aquí, en todas partes, y aquí la hemos sufrido también, de intento de control por parte del poder político de los medios de comunicación. Por ejemplo, con el tema de las subvenciones, la publicidad institucional, se han destapado cuestiones muy poco éticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el medio de comunicación debería luchar por su independencia y demostrar que realmente no se vende, ¿no?, a ningún poder. Y por otra parte sí que he hecho en falta cierta transparencia, pero tampoco me atrevo a decir que sea de aquí. Creo que es un mal generalizado en España, o sea, transparencia por parte de la administración, que tiene un compromiso, tiene una obligación con la sociedad, con el ciudadano, y que se ha mostrado bastante opaca. De ahí la campaña famosa también de la FAPE, especialmente de la Asociación de la Prensa de Madrid, sin preguntas no cobertura. Es decir, cómo un político puede negarse a que los periodistas le hagan preguntas. Yo no sé si se ha visto en otro país, ¿no? En ese sentido sí que he hecho en falta también un cambio de cultura importante. Señora Durán, los medios de comunicación públicos que viven de nuestros impuestos, ¿por qué en los medios de comunicación públicos siempre hay sospechas de que el poder político está detrás manipulando? ¿Por qué? Y en cambio los privados damos por hecho que la libertad que nos obliga a luchar en la calle cada día por conseguir publicidad y por ser veraces nos da carta blanca en la credibilidad de los ciudadanos? Bueno, todos los medios tienen una ideología, también los privados, y eso se ve, en algunos es de una forma muy descarada. En los medios públicos yo creo que esta percepción que tenemos es porque, aunque los presupuestos vienen de todos los ciudadanos, como bien decía, al final
parece que es el poder político en el que está en ese momento el que puede ejercer el control, el que al final acaba pagando a los periodistas que están trabajando, por ejemplo, o a las productoras que están subcontratadas, etcétera, ¿no? Debería haber algún un consejo audiovisual, de hecho aquí hay se aprobó por ley pero no se ha llegado a constituir, que velara un poco por estos aspectos. Yo he visto algunas investigaciones, algunos trabajos de fin de grado de alumnos que ponen en evidencia, y no digo en qué momento de la historia para no desvelar en qué partido, ¿no? Que sí que se evidencia que hay cierta manipulación en los mensajes en cuanto, por ejemplo, pues a los minutos que se dedican a unas fuentes y a otras, el enfoque que se da de determinado tema, si es proclive al gobierno o es contrario al gobierno, etcétera, ¿no? Entonces eso se ve, y creo que ninguna televisión pública está exenta de esa sospecha. Pero porque los políticos quieren, porque nosotros, a la hora de hacer una información, lo valoramos desde el punto de vista profesional. Pero una televisión pública viene tasado el tiempo, sobre todo en campaña electoral, sí, por unas leyes que no tienen nada que ver con el periodismo. Pues yo creo que ahí el papel fundamental es el del periodista, efectivamente, ejercer su profesión intentando hacerlo de la manera más éticamente posible y con plena libertad. Pero a veces esto no pasa, ¿no? En la televisión española ha habido un cambio de legislación 3 veces. Con Zapatero hubo un cambio importante porque ya no era designado el presidente o director general por parte del gobierno, sino que era por el Parlamento. Eso era importante, ¿no? Después, con el cambio de gobierno, Rajoy ha hecho una modificación en la ley que parece que pone en cuestión otra vez el tema del control, porque ha limitado la mayoría cualificada que era necesaria en el Parlamento. Entonces ahora, pues con una mayoría simple, que prácticamente puede tener cualquier gobierno, pues se puede poner a quien hay, ¿no? Ya no hay un candidato de consenso que se buscaba, etcétera. Entonces, en ese sentido, esos detalles son los que hacen, yo creo, que también sospechar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, esto no es tan limpio. Señor Durán, no porque nos vayamos tan lejos. En Baleares también hemos visto que cada 4 años hay un cambio de legislación según el interés del partido o del pacto que gobierna. Cierto, lo acaba de haber también en negativo. Señor Durán, una última pregunta. Usted es madre de 3 hijos. Sí. Si algún día uno de sus hijos le dice, mamá, yo quiero ser periodista, ¿usted qué le va a decir? ¿Ni se te ocurra? ¿O le va a incentivar a que lo intente? Yo le voy a animar, porque para mí ha sido una profesión muy bonita, lo es. Ahora estoy en la otra parte, yo he ejercido en medios de comunicación, en gabinetes, y ahora pues intento enseñar lo mejor que puedo a mis alumnos para que puedan desarrollar su profesión. Y me parece que es muy bonita, que en algunas partes pues se ha distorsionado un poco, pero que hay periodistas que siguen haciendo una labor tan importante, o sea, que dan voz a gente que no podría tenerla, que denuncian excesos, delitos, etcétera, que jamás nos enteraríamos de ellos si no fuera por ellos, que ponen en peligro su vida, que están encarcelados por ello y que abren la democracia en países. Entonces, me parece, yo le animaría. Es usted muy optimista, señora Durán. Señora Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas y docente en el Centro de Madre Alberta, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le invito en el futuro a que se incorpore a nuestros tertulianos, a nuestros opinadores del Top 4. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir y contad conmigo para lo que sea.